Buenas tardes, bienvenidos a la tercera clase de Fisiología 2. Esta es la clase de sinapsis neuronal correspondiente a la tercera clase del programa de estudios. La sinapsis neuronal se refiere a la comunicación dentro del cerebro y cómo el cerebro se comunica con todo el cuerpo. Vamos a ver cómo se produce esta situación. Ya habíamos hablado en la clase anterior sobre el concepto de sinapsis. La sinapsis neuronal podemos decir que es el sitio de comunicación entre una neurona y otra, o entre la neurona y un órgano efector. Ustedes acá en esta imagen están viendo todos los componentes que integran una sinapsis neuronal. Vamos a ver que hay una neurona, que es la primera neurona, es la que recibe un estímulo y es llamada neurona presináptica, porque está antes de la comunicación con la otra neurona. Después se encuentra un espacio entre las dos y después viene el botón sináptico de la segunda neurona, que es la que recibe la información y es llamada neurona postsináptica. Habíamos visto también que la comunicación entre neuronas se da a través de pequeñas cantidades de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. No en todas las sinapsis se produce este tipo de comunicación, pero ya vamos a ver cuando veamos los tipos de sinapsis. El neurotransmisor es un mensajero químico que modifica la actividad eléctrica de la neurona. Vamos a ver también cómo se produce esa modificación cuando veamos el impulso nervioso, cómo se transmite y cómo se forma un impulso nervioso. Entonces, el neurotransmisor lo que hace cuando es liberado al espacio entre las dos neuronas, se une a unos sitios específicos en la neurona postsináptica, como estos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esta sería la membrana de la neurona postsináptica, y acá vemos que hay estos sitios que forman como si fueran unos poros en la membrana de la célula y que el neurotransmisor que está englobado en estas vesículas de la neurona presináptica va a ser liberado en este espacio que se llamaba espacio sináptico y va a ser captado por estos poros que se encuentran en la neurona postsináptica. Estos poros se llaman receptores. Esta unión produce cambios funcionales en las neuronas, es decir, que produce cambios producidos por la transmisión de una información de una neurona vecina a la otra. Este proceso de comunicación neuronal se lleva a cabo en estos lugares especializados llamados sinapsis. ¿Y cuál es el estudio de la sinapsis que vamos a hacer acá y por qué lo vamos a estudiar? ¿Por qué es tan importante estudiar esto del concepto de sinapsis y entender de qué se trata? Es importante porque a través de ella se produce la señalización neuronal y se produce la transmisión de información.
Si no existieran las sinapsis, sería imposible que el sistema nervioso pueda funcionar. Entonces, el sistema nervioso funciona debido a esta comunicación que existe entre una neurona y otra, o entre la neurona y un órgano efector. El sistema nervioso coordina sus funciones, coordina el procesamiento que tiene que realizar a través del buen funcionamiento de todo este mecanismo que existe en las redes neuronales. Estas sinapsis van a permitir la transmisión rápida y precisa de la información desde un lugar al otro en cualquier punto del sistema nervioso. Es esencial para el procesamiento de los estímulos que se van a transformar en impulsos nerviosos, se va a transformar en un impulso que invierte cargas energéticas, por eso se llama impulso eléctrico también o impulso nervioso energético. Y de esta manera va a ser cómo se van a ir dando los procesos mentales, como por ejemplo la toma de decisiones, los pensamientos, la memorización, la orden para hacer un movimiento, el aprendizaje, la orden para que nuestro corazón funcione, para que nuestros pulmones funcionen de una manera determinada y para que todo el organismo funcione. A través de toda esta comunicación y de todo este sistema es que se produce el control de las funciones corporales y las respuestas que nuestro organismo puede dar a los estímulos que recibe, ya sea estímulos del ambiente en que vivimos, es decir, externos a nuestro cuerpo, como habíamos dicho ya clases pasadas, o de estímulos que provienen del interior de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, algún estímulo que se nos provoca en el estómago cuando nos falta comida, esa sensación de hambre, va a provocar que nosotros tengamos una conducta de la búsqueda de alimentos para saciar ese hambre. Entonces, todo esto se procesa mediante este mecanismo. Por eso es que es tan importante entenderlo. Entonces, la principal importancia que tiene la sinapsis neuronal es la transmisión de información entre neuronas. Ellas se comunican a través de señales eléctricas y químicas, como dije, permitiendo la transmisión de la información de una célula a otra. Otra función importante es el control y regulación del equilibrio corporal, ¿sí? De nuestro ritmo cardíaco, de la respiración, de la digestión, de la temperatura. Las neuronas y nuestro sistema nervioso funciona regulando todos esos ritmos para que haya un equilibrio en la fisiología de nuestro cuerpo. Otra importante función es la coordinación de los movimientos, es decir, que a través de este mecanismo se envían señales desde el cerebro hasta los músculos, hasta los huesos, hasta las articulaciones, hasta nuestro esqueleto, para que se ejecute un movimiento. También interviene en los procesos de memoria y aprendizaje, como dije.
porque está involucrada en la formación y consolidación de la memoria y a través de esta señalización neuronal se va a producir el aprendizaje y la adaptación que cada uno de nosotros tengamos al medio ambiente. Otra función importante es el procesamiento sensorial. A través de las neuronas sensitivas y de las sinapsis sensoriales, nosotros vamos a poder percibir el mundo que nos rodea y vamos a poder emitir respuestas adecuadas a eso que estamos percibiendo. Por ejemplo, si yo percibo que viene una pelota a golpearme la cara, yo voy a percibir que esa pelota viene a través de el sentido de la vista. Mis neuronas reciben esa información, que hay algo que está por golpearme, que hay un peligro, analizan esa información, las neuronas se transmiten a través de la sinapsis y a través de la señalización neuronal. La primera neurona, que fue la neurona sensitiva que captó ese estímulo, le transmite a otra neurona y esta a otra y esta a otra en una cadena neuronal, en una red neuronal. Y en todo ese proceso se va a producir el análisis de la situación y la toma de una decisión como respuesta adecuada a ese estímulo. Es decir, la respuesta va a ser que yo me corra o que yo evite el golpe, ¿sí? Va a ser un movimiento seguramente. Otra función importante es la regulación de nuestro estado anímico, de nuestras emociones, que se produce justamente a través de las sustancias químicas que intervienen en la sinapsis, que son los neurotransmisores. Ya vamos a ver qué neurotransmisores son los que más intervienen en las emociones y vamos a ver cómo funcionan también. Otra de las funciones es la integración de todas las funciones psíquicas superiores, como por ejemplo el pensamiento abstracto, el razonamiento, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la adaptación que nosotros podemos realizar frente a nuevas situaciones, como por ejemplo esa de la pelota que les dije recién, ¿no es cierto? Bien, fíjense la importancia de estudiar esta señalización neuronal. Desde lo molecular, si nosotros lo vemos esto a través de un microscopio electrónico, la sinapsis presenta una organización muy compleja. Si bien aparentemente los elementos que la componen son simples porque es un axón presináptico con otra neurona posináptica, pero todo el mecanismo que se produce en ese lugar es muy complejo. Tenemos mecanismos moleculares específicos para cada cosa, para cada estímulo, para cada procesamiento vamos a tener mecanismos moleculares específicos para que las respuestas y para que todo el funcionamiento de nuestro organismo lo haga dentro de un equilibrio. De todo el conjunto de moléculas que hay, entre las que hay enzimas, hay neurotransmisores, hay proteínas, hay cargas eléctricas, hay iones, de todo ese gran conjunto de cosas, los que vamos a prestar más atención en esta clase
va a ser justamente a los neurotransmisores y a los receptores. ¿Por qué? Porque son los encargados de la transmisión efectiva del impulso nervioso. Entonces, si analizamos la estructura de la sinapsis neuronal, vamos a ver que tenemos una estructura presináptica, que voy a pararme en esta imagen de la derecha, donde ustedes van a ver una primera neurona, que es esta, con su cuerpo estrellado, con sus dendritas y su axón, y van a ver que las flechitas están marcando desde dónde ingresa el estímulo. Las dendritas captan el estímulo a este nivel y lo transmiten hacia el axón. Este recorrido, no es casual que estas flechitas están en esa dirección. Este recorrido es siempre en una dirección, no puede ir hacia atrás. Siempre va en esa dirección. De las dendritas que captan el estímulo hacia el axón, que lo va a llevar hasta el lugar donde se produce la comunicación con la otra neurona, y esta otra neurona nuevamente va a captar eso con sus dendritas, lo va a llevar a través de su cuerpo neuronal hacia el axón y lo va a transmitir a otra neurona o lo va a transmitir a un órgano. Entonces, en la estructura de la sinapsis tenemos la neurona presináptica, que es esta, con su axón. Tenemos la hendidura sináptica, que es el espacio que queda acá. Fíjense, es un espacio mínimo, pero es un espacio, las neuronas no se tocan entre sí. Ese espacio se llama espacio sináptico o hendidura sináptica. Y la neurona postsináptica, que tiene sus dendritas, su cuerpo y su axón. Vamos a ver ahora un poquito más detalladamente qué ocurre en la neurona presináptica, esta neurona, ¿sí? Que si nosotros agrandamos en un microscopio esta imagen, si le hacemos zoom, vamos a ver que sería esta parte de la neurona presináptica, que es llamado botón sináptico, porque tiene esta forma, parece un botón, ¿sí? Y es la terminación nerviosa de la primera neurona que contiene el neurotransmisor, que lo tiene almacenado en estas bolsitas que se llaman vesículas sinápticas. El neurotransmisor serían estos puntitos blancos. Entonces, en la neurona presináptica tenemos el botón sináptico con las vesículas sinápticas que tienen el neurotransmisor en su interior. Ahora agrandemos, hacemos zoom en lo que es el espacio sináptico o la hendidura sináptica, que es esto. Y ahí vamos a ver que es un espacio aproximadamente de entre 20 y 30 nanómetros de separación entre la neurona presináptica y la postsináptica. Es mínimo el espacio, pero jamás se llegan a tocar las neuronas. Y en este espacio es donde se producen importantísimos mecanismos biológicos y moleculares en la transmisión de los impulsos y de la información que lleva el sistema nervioso. Y ahora vamos a ver qué pasa con la neurona postsináptica. Vamos a ver de la neurona postsináptica, vamos a ver una dendrita, como si fuera que nosotros estamos viendo uno de los dedos de nuestra mano acá a la punta, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con una dendrita. Esta es la dendrita de la neurona postsináptica que se conecta con este
este botón terminal de la neurona presináptica. En esta dendrita existen, como yo les había dicho, receptores, ¿sí?, que en realidad son estructuras proteicas que son específicas para cada neurotransmisor. Cada neurotransmisor tiene su receptor específico. Así como cuando ustedes quieren entrar a su casa y tienen la llave para entrar a su casa y van y ponen la llave en la puerta de la casa y ahí pueden abrir la puerta de su casa. Acá ocurre lo mismo. En realidad, la cerradura y la llave, el hombre imitó eso de cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Y de cómo funciona este mecanismo justamente. Acá viene el neurotransmisor que está en el espacio sináptico y se une a su receptor. Cuando se une a este receptor, el neurotransmisor hace que el receptor se abra, hace que el receptor le dé paso a determinadas moléculas, a determinados iones que ingresan a la célula. Entonces, con el ejemplo que yo les di de la cerradura y la llave, vamos a ver que el neurotransmisor sería la llave y el receptor es la cerradura de la puerta. Cuando viene la llave específica, entra en el receptor, se acopla con el receptor y el receptor se abre. Si viene otro neurotransmisor que no sea específico de ese receptor, no lo puede abrir. No se puede acoplar a ese otro receptor. Bien, ahora vamos a ver los tipos de sinapsis y como les dije en la clase anterior, cuando vamos a hacer una clasificación, nosotros tenemos que saber dónde nos paramos para ver para hacer la clasificación. Y acá vamos a ver los tipos de sinapsis según el sitio de contacto. Es decir, según dónde se contacta una neurona con la otra, se puede clasificar los tipos de sinapsis. Y vamos a tener que una neurona se puede contactar con otra neurona en el mismo axón, es decir, axón con axón, ¿sí? Y esa sinapsis se llama axo-axónica. En otro caso, que es el que venimos explicando, es cuando se comunica una neurona a través de su axón con la dendrita de otra neurona. Entonces, esa unión, ese tipo de sinapsis, se va a llamar sinapsis axodendrítica. Toma el nombre de los componentes que tiene, ¿no? Pero también ocurren sinapsis en las que el axón de la primera neurona se comunica con el cuerpo de la otra neurona. Y a esa sinapsis se la llama sinapsis axosomática, es decir, el axón con el cuerpo. Acuérdense siempre que soma se refiere a cuerpo. Y otra clasificación que existe de sinapsis es según el mecanismo de transmisión. Entonces, la clasificación de la sinapsis según el mecanismo de transmisión, tenemos que hay sinapsis químicas, donde la transmisión se da por los neurotransmisores que se liberan en la hendidura sináptica. Hay otro tipo de sinapsis que se llama eléctrica, donde donde existe una comunicación entre una neurona y la otra, pero es mucho más
estrecha la comunicación, es decir, prácticamente no queda espacio entre una neurona y la otra. Y resulta que ahí se forman unos puentes de proteínas entre una neurona y la otra que forman unos canales que se llaman canales de unión íntima. Esta es la sinapsis llamada sinapsis eléctrica, que se produce a través de unos puentes formados por proteínas que se llaman conexinas. Y un tercer tipo de sinapsis son las mixtas, es decir, las que combinan estas dos. Es decir, que hay en la misma sinapsis un mecanismo eléctrico y un mecanismo químico, que eso es lo que se da más frecuentemente. Ahora vamos a mirar más de cerca, con un zoom mayor, lo que son las sinapsis eléctricas. Dijimos que en las sinapsis eléctricas las membranas de las dos células están muy próximas entre sí. Vamos a ver en esta imagen que este es el botón terminal de la neurona presináptica y esto sería la neurona postsináptica. Entonces, veamos que la neurona presináptica está muy cerca de la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Y resulta que se crean unos puentes entre las dos, que son estos que se ejemplifican acá, que son formados por las proteínas llamadas conexinas y forman unos canales. Estos canales se llaman uniones gap, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Veamos esta otra imagen. Acá tenemos nuevamente, esta sería la neurona presináptica, esta otra sería la neurona postsináptica. Y acá vemos que se diagrama el canal, o puente o unión gap. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando llega un impulso nervioso, este canal se abre, ¿sí? Y pasan de una neurona a la otra, pasan distintos tipos de iones con cargas positivas y con cargas negativas. Y de esa manera se transmite la información. En esta sinapsis no existen neurotransmisores, porque no hay sustancias químicas en estas sinapsis eléctricas. Entonces, ustedes ven que como acá la unión es mucho más estrecha, el paso de la información se produce mucho más rápidamente. Entonces, estas sinapsis de tipo eléctrica son mucho más rápidas que la sinapsis química. Y haciendo zoom también en la sinapsis química, podemos situarnos. Neurona presináptica con sus vesículas que tienen en su interior las sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Esta es la sinapsis postsináptica. Esta es, perdón, la neurona postsináptica con sus receptores de cada uno de esos neurotransmisores. ¿Y qué ocurre en esta sinapsis? Acá están más separadas las dos superficies. Están separadas por el espacio sináptico o hendidura sináptica. Cuando llega en esta neurona presináptica el impulso nervioso que está esquematizado acá con esta flecha, el impulso nervioso, acuérdense que es una
información que está trayendo la neurona. Cuando llega ese impulso nervioso a esta terminal presináptica, hace que estas bolsitas o estas vesículas sinápticas se peguen a la membrana de la neurona y hacen que cuando la vesícula se pega a la membrana abre unos canales y hace que la vesícula se abra y deje salir a la hendidura sináptica los neurotransmisores. Entonces, estos neurotransmisores liberados en este espacio, ¿qué van a hacer? Van a ir corriendo a buscar a su receptor específico, ¿sí? Y se van a unir a él. Cuando se unen a su receptor específico, entonces ahí le están transmitiendo la información a la otra neurona. Esta es otra imagen que fíjense, neurona presináptica acá, neurona postsináptica acá. En este recuadrito negro ocurre lo siguiente si yo lo agrando. Acá tenemos las vesículas sinápticas con los neurotransmisores en su interior, que cuando se une a la membrana plasmática en presencia de calcio, hace que los neurotransmisores sean liberados a la hendidura sináptica y estos neurotransmisores van a buscar su receptor específico de la neurona postsináptica para unirse a él. Cuando se une al receptor, el receptor abre sus puertas y deja pasar adentro de la neurona, dentro de la célula postsináptica, determinados iones, como por ejemplo sodio, potasio, cloruro, que son todos elementos químicos que tienen cargas. Algunos tienen cargas positivas y algunos tienen cargas negativas. Pero al ingresar a la neurona postsináptica es cuando se produce el pasaje de la información. Entonces, vamos a ver si podemos hacer un recorrido por todo el mecanismo de la sinapsis química. Lo que primero ocurre es que el impulso nervioso llega al botón sináptico y activa la entrada del ion calcio a la célula. Cuando aumenta el calcio en esa célula, hace que las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores se acerquen a la membrana de la célula presináptica y hacen que esta membrana se abra y deje salir el neurotransmisor al espacio sináptico. Una vez que este neurotransmisor está en el espacio sináptico, se une a su receptor específico en la membrana de la neurona postsináptica. Al unirse al receptor, este receptor abre sus puertas y deja pasar iones dentro de la neurona postsináptica. Y de esta manera desencadena el impulso nervioso en esa neurona que se llama potencial de acción, que lo vamos a ver también la clase que viene. Ahora bien, esto que parece así simple, es mucho más complejo, habíamos dicho, ¿no? Porque bueno, ahora ustedes ya entienden lo que es una sinapsis, entienden lo que es una sinapsis química y lo que es una sinapsis eléctrica. Pero resulta que no es tan simple. Depende del tipo de sinapsis química que sea y dependiendo del tipo del canal iónico que se activa, esa señal que llega
a la neurona posináptica, puede ser una señal excitatoria, o sea, puede ser que la excite a la neurona posináptica, ¿sí? Entonces el impulso nervioso estimula a la neurona posináptica, o puede ser que la inhiba. Es decir, puede ser que porque hayan determinados neurotransmisores o determinados iones, hacen que esa señal se inhiba. Entonces, al inhibirse la señal, ¿qué ocurre? Se detiene la transmisión del impulso nervioso. Entonces, la neurona postsináptica no es estimulada. Ustedes van a decir para qué nos sirve a nosotros saber todo esto, ¿no? Pero bueno, esto es para que ustedes comprendan que a veces, en el caso de ustedes que son nutricionistas, deben saber muy bien que hay alimentos como por ejemplo el café, como por ejemplo el mate, como por ejemplo ciertas gaseosas oscuras que no las quiero nombrar, son excitatorias. Es decir, cuando uno toma o come una determinada clase de alimentos, nos excita. ¿Qué quiere decir que nos excita? Nos excita el sistema nervioso. Bueno, de aquí viene. Esto es lo que ocurre, ¿sí? Cuando nosotros consumimos una sustancia que es estimulante, como el café, por ejemplo, el café va a producir en las neuronas que se realicen sinapsis excitatorias. Entonces, yo voy a sentir en mi sistema nervioso un estímulo. Me voy a sentir estimulada. De la misma manera, cuando nosotros consumimos alguna sustancia que es inhibidora o que nos produce sueño o que nos produce desactivación, es porque esa sustancia estimula, esa sustancia genera, mejor dicho, que se produzcan este tipo de sinapsis inhibitorias, entonces el sistema nervioso se inhibe y no transmite el impulso nervioso y nosotros nos sentimos tranquilos, nos sentimos con sueño, con desgano, ¿sí? Es decir, fíjense que estamos viendo el mecanismo químico de todo nuestro comportamiento. Y aparte de este comportamiento o aparte de esto que les acabo de explicar, también el impulso nervioso produce todos los procesos como la percepción, como el aprendizaje, como el movimiento voluntario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a través de este mecanismo es que nosotros aprendemos, por ejemplo. Es decir, una sinapsis excitatoria va a hacer que mis neuronas incorporen conocimientos. O si en una sinapsis inhibitoria va a hacer que mis neuronas hagan que mis músculos estén relajados. Es decir, no van a estar estimulados mis músculos para la contracción, sino que van a estar relajados. Es un ejemplo bastante grosero el que le hago, pero es para que ustedes entiendan algo tan molecular llevado a lo que podemos ver, ¿no es cierto? A lo que podemos llegar a identificar más fácilmente. Y bueno, ya me escucharon nombrar varias veces el impulso nervioso, así que vamos a ver de qué se trata.
Acá tenemos nuevamente a nuestra neurona y su axón, ¿sí? Este cuadradito que ustedes ven acá, ampliado con un microscopio electrónico de alta definición, vamos a ver qué eventos moleculares ocurren en esta membrana, en este axón, en la membrana de la neurona, porque este axón tiene una membrana que lo recubre. Entonces, ¿qué es el impulso nervioso? Es un impulso eléctrico. ¿Y cómo se produce esto? Cuando hay un estímulo nervioso, vamos a suponer que me pincho el dedo, es un estímulo nervioso, ocurre que las sinapsis, esto que estuvimos viendo recién, estos mecanismos que estuvimos viendo recién, se produzcan y que se produzca ese intercambio de distintos iones con cargas positivas y cargas negativas entre el exterior del axón y el interior del axón, es decir, entre el exterior de la neurona y el interior de la neurona. Esto que ustedes ven acá, como una franja así que tiene un ladito amarillo y el otro también, esto sería la membrana plasmática de la célula. Estos son los receptores o distintos canales, ¿no es cierto?, para distintos tipos de iones, con carga negativa o con carga positiva. Entonces, cuando llega el estímulo nervioso acá, yo me pincho el dedo y llega el estímulo nervioso acá, hace que haya un intercambio de iones entre el exterior y el interior de la neurona, que hace que ingresen un montón de iones, a la neurona y que salgan un montón de otros iones. Entonces hace que se inviertan las cargas. Y al invertirse la carga, en ese momento es que se produce el impulso nervioso. Acá vemos una imagen aún más grande de lo que estuvimos viendo recién. Entonces, se sabe que en estado de reposo, es decir, cuando la neurona está en reposo, el interior de la neurona, el interior celular, es positivo y el exterior celular es negativo. Entonces, cuando esto está en equilibrio, la membrana, la neurona está en reposo. Y se puede decir que la membrana plasmática de esa célula está en reposo, ¿sí? Y se llama a ese estado de cargas en equilibrio, se lo llama potencial de reposo. Este intercambio de iones de un lado al otro se llama potencial, ¿no es cierto? Y tenemos el potencial de reposo cuando la neurona está en reposo. Ahora vamos a ver estos potenciales, que son los potenciales electroquímicos. ¿De qué se trata esto? Esta sería la membrana celular, ¿sí? Este es el espacio externo de la neurona con cargas positivas y este es el espacio interno de la neurona con cargas negativas. Entonces, podemos decir que en este caso la membrana neuronal está polarizada. ¿Por qué? Porque de un lado tiene un polo positivo y del otro lado tiene un polo negativo. Entonces, ¿a qué se llama potencial electroquímico? Es la diferencia de cargas que hay acá de un lado y del otro de la membrana celular.
Y se mide, si yo quiero medir esto, lo mido en milivoltios. ¿Y para qué yo voy a querer medir esto? Para tener, por ejemplo, un registro con el electroencefalograma. Vieron que a veces el médico, cuando nosotros vamos al neurólogo, vieron que nos mandan a hacer un electroencefalograma. Bueno, el electroencefalograma lo que mide es este tipo de diferencias de carga, mide estos potenciales, porque de acuerdo con estos potenciales y de acuerdo de cómo se van produciendo la inversión de estas cargas, se va a ir registrando el electroencefalograma y va a ir registrándose la actividad cerebral. Entonces, cuando la neurona está sin ningún estímulo, es decir, cuando está en reposo, el exterior de la membrana celular es positivo y el interior de la membrana celular es negativo, como habíamos dicho. Y si lo mido en milivoltios, voy a tener que el potencial de reposo de la neurona es de menos 90 milivoltios. Si yo mido eso y miro en el electroencefalograma, el registro que me marca, voy a ver que me marca menos 90 milivoltios. Eso quiere decir que la neurona está en reposo. Entonces, cuando llega un estímulo, ¿qué pasa? La neurona sale del reposo y genera un potencial que se llama potencial de receptor o también se llama potencial de acción que vamos a ver más adelante. Si ese estímulo es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente potente como para alcanzar un umbral que es de menos 40, menos 50 milivoltios, cuando se llega a esa cantidad de milivoltios, que es el umbral, si el estímulo es potente y pasa ese umbral, se produce el impulso nervioso. Ahora bien, si el impulso que le llega a la neurona no es tan fuerte, es muy débil, entonces no llega a invertir las cargas de la membrana celular para que se revierta, ¿no es cierto?, para que pase el umbral, entonces no se genera impulso nervioso. Y si vemos el registro que les hablaba recién y hacemos un gráfico, vamos a ver que cuando el axón recibe un estímulo, ¿sí? Acá está en reposo. Esto es el potencial de reposo. Acá estamos en potencial de reposo. Se estima que más o menos entre menos 70 y menos 90 milivoltios estamos en potencial de reposo. Cuando el estímulo hace que se inviertan las cargas de la membrana, o sea, que ingresen iones positivos adentro de la célula y que salgan iones negativos, ¿qué pasa? Se vuelve positivo el interior y negativo el exterior. Entonces ahí es cuando empieza a marcarse ese estímulo que se llama despolarización, esta fase, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá es el potencial de acción, que tiene distintas fases. Entonces, esta fase, cuando se invierten las cargas, se llama fase de despolarización. Hasta que llega a un punto en que no se puede despolarizar más la membrana. Se produce como un límite acá en más 35 milivoltios aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza otra vez a ingresar los iones positivos
los iones negativos, perdón, empiezan a ingresar a la célula y empiezan a salir los iones positivos y la membrana se repolariza, es decir, vuelve al reposo. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelve al reposo, hay un momento que siguen entrando iones todavía dentro de la célula. Entonces se vuelve más negativa de lo común. Entonces se produce esto que se llama hiperpolarización. Cuando ingresan más iones potasios a través de la membrana y se hiperpolariza el interior. ¿Por qué? Porque aumenta más la carga positiva. Hasta que después de a poco eso se va equilibrando y vuelve a su potencial de reposo. Entonces, ¿cuáles son las fases del potencial de acción? La fase de reposo, estamos acá. La fase de despolarización, que es cuando aumenta y vemos que marca la espiga esta. La fase de repolarización y la fase de hiperpolarización, que es la que se marca acá abajo, hasta volver otra vez al potencial de reposo. Entonces, ¿qué significa esto? Todo esto les expliqué para que ustedes puedan entender que la transmisión de la información se produce a través de cargas eléctricas y a través de potenciales eléctricos o electroquímicos. Entonces, la despolarización de una neurona, es decir, cuando le llega un estímulo y la neurona se despolariza, va a liberar las sustancias químicas que se llaman neurotransmisores y que estos neurotransmisores, al unirse a su receptor específico en la neurona posináptica, va a estimular a esa neurona o va a inhibir a esa neurona. Si estimula, genera un potencial de acción en esa otra neurona o en el órgano efector, como les había dicho, en un músculo, en una glándula, en el estómago. Entonces, podemos ver que dentro de nuestro sistema nervioso las neuronas se comunican entre sí a través de redes neuronales y estas redes neuronales se conforman como si fueran vías de un tren, ¿no? Como si fueran vías, por eso se llaman vías para la conducción de los impulsos nerviosos, que va desde los órganos sensoriales que nosotros tenemos, ya sea el tacto, la visión, el olfato, el gusto, el órgano sensorial que ustedes quieran, desde allí hacia el sistema nervioso central, donde son integrados y se van a generar respuestas otra vez a través de los impulsos nerviosos hasta los órganos efectores. Ese es todo el recorrido. Bien, y con esto terminamos la primera parte de esta clase. Yo les voy a proponer un trabajo práctico que ustedes lo van a tener que entregar en Word, me lo van a mandar a través del WhatsApp o si no a mi correo, mejor si me lo mandan a mi correo, o a través de WhatsApp también. Yo creo que en la primera clase habíamos hablado de formar el grupo de WhatsApp, así que vamos a comunicarnos a través del grupo de WhatsApp, que es más fácil.
y yo les voy a pedir que ustedes hagan un trabajo práctico que se van a basar en este libro de neurociencias, cuyo autor es Purves, se llama el autor. Acá yo les dejé el enlace para que ustedes puedan abrirlo en la web y van a hacer, primero dibujar una sinapsis señalando sus partes y dónde actúan los neurotransmisores. En segundo lugar, van a investigar cómo se produce la transmisión de un impulso nervioso inhibidor y cómo se produce la transmisión de un impulso nervioso estimulador, que más o menos lo vimos recién, pero lo van a ver más profundamente. Y en tercer lugar, van a investigar qué importancia tiene la unión del neurotransmisor con su receptor específico. ¿Para qué sirve saber eso? Bueno, y con esto terminamos hasta la próxima, hasta el próximo encuentro.